Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Bueno, bienvenidos todos. En el episodio de hoy hablaremos del sueño, uno de los factores de salud más olvidados. Y Marga nos va a hablar sobre cómo podemos conseguir dormir con facilidad, tener un sueño de calidad y despertarnos con más energía. Hola, Marga. Hola Claudia, ¿qué tal? Sí, hoy aprenderemos cómo funciona el sueño y aportaremos claves para mejorarlo. Vale, si te parece, nos explicas qué es el sueño. Sí, a ver, el sueño es un proceso natural que nos ha acompañado desde que surgió la humanidad y del que muchos aspectos de la vida moderna de hoy en día interfieren con este sueño normalmente. Sabemos entonces que el sueño es efectivamente un proceso natural, sí, pero también es un proceso inconsciente y que no lo podemos inducir de forma consciente, es algo que se tiene y ya está, es como el hambre o la sed. Por tanto, es un error intentar controlar el sueño o forzarlo, porque si tenemos estas actitudes caeremos entonces en un autoboicot, lo más normal. Vale. Entonces, ¿cómo funciona el sueño? Para entender cómo funciona, pues hay que tener en cuenta el ambiente en el que vivían nuestros ancestros, que es lo que ellos hacían en su día a día, ¿no? Debemos seguir entendiendo el de dónde venimos, que poco a poco estamos detallando y desgranando en cada tema de esta serie de capítulos de inicio del podcast que estamos emitiendo sobre los pilares de la salud. Entonces, ellos, nuestros ancestros, no disponían de luz eléctrica, no tenían ningún tipo de dispositivo electrónico, ni disponían de reloj y tenían ciertas horas de luz en el día y ciertas horas de oscuridad. Y entonces se tenían que arreglar con esto. Entonces vamos a imaginar un día de estos hombres desde que amanece hasta que anochece, ¿te parece? Sí. Vale, pues a medida que el sol se iba levantando en el horizonte, ellos no podían meterse bajo las sábanas o bajar la persiana, ¿no? Como haríamos nosotros para evitar que la luz penetrara. Eso del amanecer no iba con ellos, sí, tendría que ir con ellos, no es como ahora. Por Vale. tanto, se iban despertando poco a poco con la salida del sol y también la temperatura, que aún en invierno iba poco a poco ascendiendo. Y este despertar y el levantarse se hacía de una forma, con un ritmo muy natural, sin prisas. Pues se desperezaban, se levantaban tranquilamente, irían a vaciar la vejiga, beberían un poco de agua, así iban poco a poco pues desperezándose y cogiendo un poco más de energía, ¿no? Quizá empezarían los movimientos intestinales, harían alguna deposición, ¿vale? Este sería un poco el ritmo. Tras esta primera parte del día, pues ya estarían más preparados para comenzar el movimiento del día, ¿no? Que irían a cazar, a recolectar, a pescar, estarían haciendo las tareas pues que tocaran ese día, ¿no? Así Ujú. pues se iba manteniendo hasta que empezara a caer el día, que más o menos cuando empezaba a caer el día, que también empieza a descender la temperatura, pues ya me imagino que probablemente se sentarían delante del fuego, comerían quizá algunas sobras, harían vida social, poco a poco pues se irían tumbando, quizá pues observarían el cielo estrellado o no estrellado, dependiendo del día, y así el sueño se iría apoderando de ellos. Y Ok. entonces, mm, Entonces, esto es lo que haríamos de forma natural, ¿no? Y así es como estaríamos en armonía con nuestros ritmos circadianos. Entonces, ujú. si nos puedes explicar qué es esto de los ritmos circadianos. Sí, es que tú has mencionado ahora el tema de ritmos circadianos y, Ujú. bueno, es muy interesante este tema. De hecho, vamos a hablar en otro de los podcasts de los pilares de la salud, pero tenemos también que hacer una pequeña introducción en este tema del sueño para poder entender ciertas cosas. Entonces, los ritmos circadianos regulan los cambios tanto a nivel físico como a nivel mental que experimenta nuestro organismo en el transcurso de un día. Y la Vale. palabra circadiano significa alrededor de un día.
que proviene de las palabras latinas, para que todos sepamos, circa, alrededor, y diem, día. Entonces, sabemos que tenemos un reloj biológico que controla la mayoría de los ritmos circadianos y este reloj biológico se encuentra en una región del cerebro llamada hipotálamo. Pero como comentaba eso, lo de los biorritmos ya lo comentaremos más detalladamente en otro podcast, porque es un tema bien interesante y que también afecta a nuestra salud. Entonces, aquí detallaremos lo que tiene que ver con el ciclo de luz-oscuridad. Es evidente que todos los seres vivos de este planeta vivían con una media de luz de unas 12 horas, de una media de oscuridad de 12 horas también al día, ¿no? Y que nos hemos tenido que adaptar a vivir con estos ciclos de luz-oscuridad. En este caso, pues nuestros ancestros, ¿no? Comenzaron con esta adaptación. El invento de la luz es de reciente aparición, o sea, fue hace 2 días y hasta este momento, pues la noche era un momento de recogida. Ahora mismo, pues la noche depende para quién, es más momento de recogida que depende para quién, ¿no? Sí. Por tanto, tanto la luz como la oscuridad juegan un papel clave en nuestros ritmos circadianos y esto incluye tanto si tenemos un buen ritmo circadiano, nos ayuda tanto para coger bien el sueño como para mantenerlo durante la noche, como para despertarnos descansados y con energía porque hemos tenido un sueño reparador. Vale, Entonces, estos ciclos de luz-oscuridad son los que nos darán que nuestro sueño durante la noche y que nuestra energía durante el día sea la adecuada. vale. Entonces, creo que aquí la pregunta sería que cómo detecta nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué es de día o qué es de noche para que estos biorritmos funcionen correctamente? Ujú. Sí, pues las culpables de esto son las melanopsinas, que son unos fotorreceptores que conectan el núcleo supraquiasmático, una región de nuestro cerebro, y detectan e informan de cuando hay luz y de cuando hay oscuridad o no hay luz, no detectan que hay luz, de tal manera que inducen una respuesta hormonal en función de la intensidad de luz que detecten para que podamos generar la respuesta hormonal adecuada en cada momento, la que nos ayuda a Vale, despertar en caso de que detecten una intensidad de luz adecuada o la que nos ayuda a inducir el sueño en caso de que esa intensidad de luz pues ya no se detecte, ¿no? ok. Entonces, aquí las hormonas implicadas en esta respuesta hormonal, las más importantes, las vamos a mencionar. Con respecto a la noche, cuando haya oscuridad, pues imagínate que cuando va cayendo la tarde la luz se atenúa, las melanopsinas ya no detectan esa intensidad de luz. Y el núcleo supraquiasmático comienza entonces a segregar una hormona fundamental y que todos la conocemos, muy conocida, que inductora del sueño, que es la melatonina. Y esto nos indica que es un buen momento para descansar y dormir, ya nos va induciendo a ello. Pero también hay otro detalle importante a tener en cuenta, que a medida que va transcurriendo el día va aumentando en nuestro organismo una presión que llamamos presión homeostática. Esta presión va aumentando desde que nos despertamos y en un determinado momento nos indica que es necesario ya ir a dormir, cuando ya detecta como que la presión ha aumentado mucho. Es como detectar que el nivel de cansancio acumulado durante ese día, mayor presión detectada, mayor nivel de cansancio. Entonces, esto cuando se detecta es que es necesario ir a dormir junto con la melatonina. Muy bien. Entonces, hay diferentes procesos relacionados con el sueño que se pueden dar, que voy a explicarlos con un poco más de detalle, si te parece. Sí, claro, muy Vale, interesante. pues tenemos con respecto al metabolismo, se detectan algunos marcadores de cómo han trabajado las células. Uno de ellos es una molécula denominada adenosina, que es una Ujú. molécula derivada del famoso ATP, que es nuestra moneda energética, el adenosin trifosfato. Entonces, cuando gastamos energía, digamos que gastamos ATP. Y este ATP se descompone en adenosina. Cuando se gasta mucho ATP, se genera mucha adenosina. Y cuando nuestro Ujú. cuerpo genera mucha adenosina libre, sin esos grupos fosfatos con los que va el ATP, Vale, quiere decir que hemos utilizado mucha energía ese día. Entonces, a mayor cantidad de adenosina detectada y acumulada, mayor sensación de somnolencia y cansancio tenemos. Vale, como detalle en este proceso, la cafeína aquí puede jugar un papel de bloqueo
en la liberación de la adenosina y por tanto hará que no percibamos tanto ese cansancio acumulado. Ese es un mecanismo de acción que puede tener la cafeína con respecto a mantenernos con la sensación de cansancio y disminuirla, ¿no? Interesante. Así Mm. sabemos el efecto que tiene el café. Con respecto al sistema inmune, también se detecta, el organismo detecta que si es necesario realizar labores de defensa o regeneración derivados de algún proceso infeccioso, enfermedad, alguna lesión, y entonces al derivar más energía, se necesita derivar más energía a estos procesos que necesita el sistema inmune, porque hay pues eso, alguna infección, alguna lesión importante a la que hay que atender, pues el cuerpo va a entrar en un modo de reposo. Aquí entran en juego lo que llamamos inmunomensajeros. Entonces, estos inmunomensajeros, digamos que señalizan para mantener el sistema inmune muy activo ante una agresión o ante una infección y se utiliza mucha energía para el sistema inmune. Y nosotros percibimos más somnolencia y cansancio. Entonces, seguro que esta sensación la vivimos todos alguna vez, en la que pasamos por algún proceso infeccioso, alguna enfermedad y estamos solo con ganas de estar en la cama. Sí, sí. Vale. Luego tenemos otras hormonas implicadas. Por ejemplo, voy a decir alguna que me parece un poco interesante, que es la grelina. Es una hormona que llamamos orexigénica, es decir, que nos abre el apetito. Pero también, curiosamente, la grelina los mantiene despiertos. Entonces, de esto hablaremos en algún otro capítulo más a fondo, sobre todo cuando hablemos de los biorritmos, qué hormonas hay también implicadas. Entonces, cuando la grelina está alta, pues nos va a costar más dormirnos. Ujú. Esto es lo de que el hambre agudiza el ingenio, ¿no? O sea, cuando uno tiene Exacto. hambre. No te aplaca, sino que te mantiene en alerta. Exacto. Bueno, es decir, en resumen, caída de luz, empezamos a segregar la hormona melatonina, que es la que nos induce al sueño, y cuanto más tiempo permanezcamos despiertos, más presión homeostática que detecta diferentes componentes que nos indican que es necesario descansar y dormir. Vale. Entonces, ahora ya sabemos con lo que nos has explicado que la melatonina induce al sueño y se produce cuando las melanopsinas detectan la oscuridad o bueno, mejor dicho, que detectan que no hay luz, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar qué pasa cuando hay luz natural, cuando está la luz del día? Pues sí, pues cuando aparece la luz solar en la mañana, esto es un estímulo, si lo captan nuestras melanopsinas, ¿no?, de que se detenga la secreción de melatonina nocturna, sobre todo. Y la luz natural, a su vez, induce la secreción de serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, que nos mejora el humor, y la secreción de cortisol, estas dos hormonas. El cortisol es muy necesario también para darnos la chispa de energía y el bienestar para llevar a cabo nuestro día a día. Pero te preguntarás, Claudia, claro, pero el Sí, cortisol que tiene muy tiene muy mala mala prensa. prensa. Sí, ¿Qué sí. pasa si tengo el cortisol? Si tengo el Muchas cortisol personas alto. que lo tienen alto. Ujú. Pero claro, el cortisol en su justa medida es necesario para mantenernos con energía, activos durante el día y para mantenernos con salud. Pero claro, es su exceso lo que puede causar estragos en nuestra salud. ¿Vale? Vale, Entonces, entonces bueno, tiene que estar dentro en su justa medida. exacto. Y tiene que estar, porque si no hay cortisol por la mañana, vamos fundidos también. Vale, Por vale. eso la importancia de la luz natural, de la exposición a la luz natural, sobre todo por la mañana, es uno de los factores más importantes para ajustar nuestros biorritmos. Lo ideal sería exponerse a la intensidad de luz en el aire libre. Y si es un día de sol, mejor, que llega a una intensidad de luz de unos 10.000 lux en un día claro. Aquí me viene a la mente, ¿no? La gente cuando sale de casa por las mañanas con las gafas de sol. ¿Qué pasa cuando... Claro, al final estamos tapando, ¿no? Claro, estamos bloqueando la entrada de suficiente intensidad de luz para que nos demos cuenta que es de día y eso no ayuda a activar nuestro reloj biológico en la mañana, no ayuda a nada. Entonces, la luz natural sabemos que se compone de luz azul y exponerse a esta luz
durante el día es bueno, nos ayuda a suprimir la melatonina, salimos de ese letargo nocturno, segregamos las hormonas del día que nos ayudan a mejorar la alerta, el rendimiento, a mantenernos despiertos, las que hablamos, cortisol y serotonina. Vale, es que aquí me viene a la mente, ¿no? Las personas pues, que se levantan, ¿no? Quizás y van directamente pues, del trabajo a casa o de casa al trabajo, ¿no? Y encima con estas gafas de sol y ¿qué pasa? Es un poco... Pues nada, claro, estas personas si no se exponen a la luz solar a lo largo de todo el día, permanecen la mayor parte del día en interiores, solo reciben luz artificial o solo reciben la luz natural, pero no con la suficiente intensidad porque estamos dentro de un edificio. Estamos hablando a lo mejor de una intensidad de luz, en este caso, de unos quizá 1000 lux. 10 veces menor que la intensidad que nos da la luz solar. Por lo tanto, en estos casos cuesta mucho activar el reloj de día y es normal que vayamos bastante aplacados y con baja energía. Si dices, me cuesta Vale, arrancar, no hay quien me hable en las primeras horas de la mañana, si no me tomo un café no me espabilo. Eso pueden ser señales de que tu cuerpo todavía no se ha dado cuenta de que es de día. vale. En- Muy interesante Entonces, porque las personas están ahí. mm, Entonces, un buen hábito para poder implementar en las mañanas, pues podría ser al despertar, luego hablaremos de alguna rutina que podemos generar, pero bueno, Ujú. este hábito ya como tip, al despertar es mirar por la ventana unos minutitos, pues mientras estamos desayunando o con la infusión o lo que sea, para decirle a nuestro reloj que es de día y empieza a segregar ese cortisol y serotonina tan necesarios. Vale. Por otro lado, tan necesaria como es la exposición a luz natural durante el día y sobre todo en las primeras horas del día, es también importante la no exposición a la luz o la búsqueda de la oscuridad durante las horas de la tarde-noche, ya cuando oscurece, ¿no? Porque lo mismo pasa al revés. Si cuando anochece permanezco expuesto a luz artificial y encima es una luz muy, muy clara, con un espectro, con una luz azul muy intensa, que también puede proveer de eso, de la luz artificial, ¿no? Típico de móviles, ordenadores, tablets o luz muy blanca, nuestro cerebro pues no se acaba de enterar de que es de noche tampoco y sigue pensando que es de día y que estamos Vale. expuestos a una luz natural y por tanto la respuesta hormonal que se tiene que generar en el entorno de la tarde-noche no será la adecuada para ayudar a inducir el sueño y un buen descanso. Vale. Pero sin embargo, la luz de tonalidades más cálidas como amarillos, naranjas, rojos, se ha visto que no afectan tanto a este reloj biológico, a la segregación de las hormonas que tocan durante la noche. Y esto podemos pensar que simula un poco a la luz del fuego alrededor de la que se sentaban nuestros ancestros, ¿no? Esas luces, tonalidades de color de fuego. Entonces, esto nos da Ujú. otra pista para buscar soluciones a implementar en nuestro día a día. Por ejemplo, podemos usar luces de tonalidades cálidas en nuestra casa para usar en la tarde-noche, también luz indirecta, ¿vale? Que no nos dé directamente a los ojos. Y, y por otra parte, y muy importante, y esto es lo que más difícil nos puede resultar, es evitar exponerse a pantallas que emitan luz azul. Eh, Hombre, si no queda más remedio por trabajo o por lo que sea a exponerse a estos dispositivos que emiten luz azul, pues lo ideal es usar un filtro de luz azul que ya tienen muchos dispositivos de base que se puede poner para activarlo durante las horas del anochecer, ¿no? O existen Ujú. también complementos o aplicaciones para ordenador, móvil, tablet que hacen esta función de filtrado y que se pueden descargar. Vale, es muy interesante, pero se me viene otro factor a la mente que tiene que ver, ¿no? Con el descanso, que es bueno, el ritmo de vida, ¿no? Y el estrés, ¿cómo afecta esto? A ver si Claudia, pues ahí la has dado, ¿eh? Con el estrés. Porque es que el Vamos. estrés es el antagonista del sueño. Y voy a explicar por qué. La importancia que tiene el ritmo de vida y el estrés en la calidad del sueño. Porque, a ver, el estrés tiene un factor positivo, o bueno, por lo menos tenía, que era ayudarnos a afrontar los peligros del día, ¿no?
Pero ahora mismo no tenemos un estrés puntual, nuestro estrés es un estrés mantenido, pues periodos de Ujú. exámenes muy alargados, mi jefe dando por saco, la hipoteca, algún enfado, mucha presión en el trabajo, mucha autoexigencia a uno mismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el sueño o dormir nos vuelve vulnerables a los peligros. Y si mi cerebro está detectando que hay peligro en cualquiera de los formatos que acabo de mencionar actualmente, pues Ujú. no nos da permiso para dormir. Entonces, Vale. nuestros ancestros, cuando había un peligro, no se podían permitir dormir y ese estrés los mantenía en alerta. Era pura supervivencia, pero ahora esto se presenta de forma más puntual. Estamos, o sea, antes se presentaba de forma puntual, perdón, ahora se presenta de forma más constante. Entonces, esto hace que estamos en modo de estrés constantemente, aunque no sea tan intenso, y esto interfiere en la capacidad de dormir y que el sueño sea de calidad. Vale. Entonces, ¿nos puedes hablar de otros factores que puedan influir también en la calidad del sueño? Sí, otros factores que pueden influir pues son los horarios caóticos o simplemente inestables, pues a lo mejor el trabajar por turnos, ¿vale? No es que Ujú. nosotros lo queramos, pero los horarios inestables no ayudan. Cenar muy tarde tampoco ayuda, porque lo que decíamos, irse a lo mejor con mucha hambre para la cama no es bueno porque activa la hormona grelina, pero cenar muy tarde tampoco porque ingerir comida es como darle una señal a mi cuerpo de que es de día, porque se supone que estamos más preparados para digerir durante las horas solares que de noche. Y claro, en ese momento no tenemos una respuesta hormonal adecuada para el proceso digestivo que nos tocaría y a esas horas pues puede verse afectado ese proceso digestivo, por ejemplo. Interesante. Mm. Entonces, ahora dinos algunas soluciones que podemos hacer para mejorar. Vale, pues soluciones que podemos ir implementando para, después de saber cómo funciona un poco esto del sueño, ¿no? Ujú. Pues ya fuimos dando pistas a lo largo de todo lo que hemos ido hablando, pero bueno, en principio sería buenos consejos, salir de casa pronto por la mañana y exponerse a la luz natural, sobre todo en las primeras horas del día, es lo más importante. Em, Vale. Intentar exponernos lo máximo posible que podamos a la luz natural y menos a la luz artificial. O sea, que si hacemos, por ejemplo, descansos en el trabajo, pues intentar, en vez de irnos pues, a otro sitio cerrado a hacer el descanso, pues si podemos salirnos fuera del edificio sería genial, o a una terraza, o incluso mirar un ratito por la ventana, arrimarnos más a la ventana. Vale. Bajar el ritmo por las mañanas, porque eso de ir acelerado, me levanto con el despertador a última hora, voy corriendo, me ducho, me visto, no sé qué, eso ya no ayuda ya a manejar bien el día y tampoco ayuda al descanso nocturno, o sea, es como ir todo el rato como estresadísimo. Em, Vale. entonces, hay que intentar levantarse antes, si es necesario, y tomar una rutina mañanera con calma, porque si nos levantamos disparado y vamos corriendo a todos los lados, eso no ayuda. Luego, Vale. evitar la luz azul durante la noche y buscar una luz de tonalidades cálidas como el fuego, como hablamos, o la luz de unas velas también podría ser. Vale. El fijar unos horarios más estables a la hora de irse a dormir y levantarse sería ideal. El cansarnos, o sea, el hacer una actividad durante el día, sobre todo a través del ejercicio físico, es lo ideal para también generar ese componente metabólico que hablamos de señal de cansancio, que ayudar al cuerpo a detectar que está cansado y inducirnos a ese descanso, ¿no? O sea, para Ujú. mejorar nuestro sueño y nuestro descanso. Es importante Claro. también valorar el nivel de estrés a lo que estamos expuestos o que tenemos, intentar gestionar esas fuentes de estrés y buscar nuestras propias herramientas, soluciones, plantearnos seriamente corregir ese factor de nuestra vida. Y luego Vale. nos sirve crear rutinas para antes de ir a dormir o para después de despertarnos. Unas rutinas que nada, son muy sencillas, son consejillos que podemos utilizar. Vale, entonces crear una rutina antes de ir a dormir, ¿no? Como que para preparar a tu cuerpo y que le diga, vamos a descansar, ya es hora de descansar, ¿no? Y que promueva este estado de
somnolencia, de preparación, ¿no? Para dormir. Ujú. Sí, por eso es como decirle a nuestro cuerpo ya cuando empiezas a hacer una rutina y nuestro cuerpo ya está entendiendo que tiene que ir preparándose para el sueño y es muy bueno crear una rutina para ello. Entonces, cenar pronto es muy importante para que la digestión no interfiera con el sueño, pero Ujú. quedándose saciado, ¿no? Buscar una buena hora para ti, para cenar lo más pronto posible e intentar pues seguirla. Evitar el alcohol en la cena porque aunque cierto alcohol genera algo de sensación como de somnolencia, si se consume en exceso afecta la calidad del sueño y además deshidrata y podemos levantarnos por la noche a ir al baño, es probable, y entonces pues nos va a generar un despertar nocturno. Vale. Bajar la intensidad de luz en tu casa, apagar las luces principales y usar lamparitas menos potentes con bombillas, como comentamos, de luz más cálida o velas, tanto en donde solemos estar de noche, en el salón o en el dormitorio o en el dormitorio. Vale. Apagón eléctrico al menos una hora antes de irnos a dormir, ideal 1 hora y media de la hora fijada para dormir. Y si no es posible, que no nos quede más remedio, pues usar siempre filtros de luz azul. Y si gusta leer por la noche, pues buscar la luz más cálida posible para hacer esa lectura. Y intentar que no sea en un dispositivo electrónico, la verdad. Vale. Interesante. Por otro lado, pues dejar todo listo para la mañana siguiente. Si tengo que llevarme el tupper al trabajo, pues el bolso bien preparado, pues la ropa en la ducha, llaves, bueno, la mascarilla de hoy en día, todo listo Todo para la mañana siguiente, para que no haya lugar a, uff, que me falta esto, uy, que lo otro. descansar la mente. Eso. Luego, otra cosa que ayuda mucho es dejar como la casa recogida, en plan la cocina recogida, dejar lavados los platos, el salón, la habitación como recogido y despejado. Es una casa ordenada también genera una sensación como más de tranquilidad, de más bienestar y eso ayuda. Luego, antes de irnos a la cama, hidratarnos bien para que no nos despierte la sed, pero también acordarnos de vaciar la vejiga para que no nos despierte pues, las ganas de ir al baño en la noche. Y Ujú. las personas que rumian mucho por la noche antes de irnos para la cama, que piensan mil cosas, que pasan por la mente, si resuena contigo, pues es ideal que tengas una libretita al lado de la cama con una escritura libre, sin prestar ni siquiera atención, ni a ortografía, ni a nada, sino escritura libre que te saque de la mente aquello que tengas en la mente, que lo escribas. Y eso te ayuda a dejar de pensar en bucle en estas ideas o pensamientos que obstaculizan el sueño. Entonces, ese Ujú. es otro tip, tener una libreta en la mesita de noche para poder dejar salir estos pensamientos. Y en el dormitorio, cuando ya te vayas a dormir, pues ya sabes, oscuridad total, que no entre nada de luz en el núcleo supraquiasmático. Y cuidado con las interferencias del exterior, de las luces artificiales, de que pueden venir a través de la persiana y tal, hay que evitarlo todo esto. Vale, genial. Pues esto sería por lo que hace a inducir una rutina para antes de irnos a dormir y preparar al cuerpo. Mm. Y luego también sería muy interesante, ¿no? Crear una rutina para despertarnos con energía y de buen humor, ¿no? Así Ujú. de una Sí, forma más apetecible, ¿no? Que hay veces que el sí. despertar es Sí, como... y para empezar el día de forma ya positiva, ¿no? Pues es lo Mm. primero levantarse con tiempo, que me parece muy importante para llevar los primeros momentos del día con calma y no ir ya con el estrés ya puesto desde que nos levantamos. Em, Luego, exponerse a la luz intensa al levantarse, que ya lo hablamos. Entonces, situarte mientras desayunas o tomas tu café infusión en ese momento, pues sentarte al lado de la ventana e intentar mirar hacia afuera, hacia el cielo y, bueno, lo ideal, claro, si en ese momento hay luz, claro. Pero bueno, que si en ese momento hay luz, pues aprovecharlo. Vale. Y si no hay suficiente luz, porque bueno, el día esté muy nublado, no haya la suficiente intensidad de luz, siempre hay pues se puede suplir esto con unas lámparas de luminoterapia o lámparas de fototerapia que se llaman, que simulan la intensidad de luz esta de los 10.000 lux
del sol. Y lo podemos ponernos al lado mientras hacemos el desayuno, o incluso podemos tenerlo en el trabajo si trabajamos en una oficina con muy poca luz, pues ponérnoslo ahí para ayudarnos a mantener ese cortisol un poco elevado. Muy bien, muy interesante. Luego, también es bueno activar nuestro cuerpo en los primeros momentos de despertar, pues haciendo algún ejercicio suave, tipo yoga, o aunque sea unos minutejos de nada, o hacer alguna repetición de algún ejercicio que implique mover todo el cuerpo. Y esto es como ya para darle un estímulo a nuestras hormonas de que es de día y que ayuda también a generar ese pico de cortisol mañanero que necesitamos. Luego la ducha, si se realiza en la mañana, pues se puede acabarla con agua fría. Eso sí que espabila uno sí o sí. Y luego plantéate si puedes ir al trabajo o en bici o caminando, ¿vale? Que si puedes, que no sea coger el coche. Entonces esto matas 2 pájaros de un tiro, porque activas un poco por la mañana, ¿vale? Algo de ejercicio, y además te expones a la luz exterior, ¿no? Entonces, nada, si supuestamente siguiendo todas estas indicaciones y estos consejos, bueno, trasladarlo cada uno a su particularidad, ¿no? A sus condiciones personales, pues puede ayudar a mejorar la relación con el sueño y ajustar mejor los biorritmos. Pues muchas gracias, Marga. Ha sido muy, muy interesante esta charla sobre el sueño. Decir que bueno, que tenemos programado específicamente más adelante, ¿no? Hacer un podcast sobre el insomnio y la suplementación para que nos ayude a ver si podemos autorregularnos, ¿no? Para empoderar a las personas para que se autorregulen para cuando el sueño está alterado, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, nos vemos a ti, Claudia. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.